te das cuenta es Claro, como que, parecía Tina Turner en Miren, español. muchachos, dígame, tenemos a nuestro primer invitado del día ya al aire con nosotros. Así es, claro que sí. se Presente, trata Anthony. de Enrique Julián Gómez, periodista de Esfera Sports en Europa, especialista además en la Serie A. Enrique, muy buenos días, bienvenido a Real Caimanera aquí en Venezuela. Te hablamos César Kense, María Cristina Santoro y quien te saluda, Anthony Abellás. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el tema de la cuarentena hasta ahora? Muy buenos días, es un placer hablar con vosotros. Pues de momento aquí en Barcelona en concreto, apurando los últimos días, espero, del confinamiento. Ya parece que el lunes se puede al menos abrir un poco, liberar un poco esto, porque la verdad es que han sido más de 2 meses encerrados, que vamos, se están haciendo duros, pero bueno, seguimos adelante. Así Estos es, 2 en la medida... meses te dieron la creatividad para ese hilo que pusiste en Twitter, ¿verdad? Bueno, al final estar aquí en casa tanto tiempo, en este caso obligado, es algo que da alas a la creatividad y un poco también a hablar de un poco de lo que nos gusta en redes sociales, que creo que es algo que ha hecho mucha gente. Sí, Claro. efectivamente, causó todo un revuelo, Enrique, porque imagínate, lo tengo aquí delante, tienes más de 8.400 me gusta y 1.600 retweets, y seguramente en cada categoría tú tienes un jugador, es decir, yo me imagino que al redactar esto a ti se te vino a la cabeza alguien, y más allá de que ahorita hablemos de la Serie A y de toda la actualidad del fútbol italiano, yo quisiera hacer contigo, y bueno, con la ayuda también tal vez de nosotros tres, ese ejercicio, ¿no? ¿Qué jugador o qué nombre podría encajar en cada una de estas categorías, o al menos las que den tiempo, porque son bastantes, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esto, no? ¿Qué pensamiento tal vez te pasó por la cabeza para empezar a escribir este hilo? Bueno, pues mira, la verdad es que fue algo totalmente curioso porque era domingo por la mañana aquí en España y estaba yo con Twitter y simplemente me crucé por Twitter con un gol de Patin Kasami, que es un jugador que estuvo en el Palermo, y salía un gol que había marcado con el Fulham en Premier League como uno de los mejores de la historia de la Premier League, que es un golazo auténtico. Y simplemente me vino a la cabeza pues su paso por el Palermo, que el Palermo solía y suele fichar, no, solía en tiempos, fichar jugadores de ese estilo, que son media puntas, muy talentosos y súper irregulares. Entonces, a partir de allí, pues me vinieron a la mente, pues lo que decías, un jugador o varios jugadores de los diversos equipos de Italia, un poco que nos permiten generalizar, que al fin y al cabo que es de lo que van estos tópicos, que al final coger 2-3 ejemplos y se generaliza para hacerte la idea de cómo funciona un Claro. equipo. Y al final empecé a escribir, me fueron viniendo lo que decías, jugadores a la cabeza, y al final completé prácticamente todos los equipos de la Serie A, porque casi todos los equipos tienen un jugador icónico que te permite justificar cualquier tópico, igual que ocurre con los tópicos en cualquier otro tema. Sí, Sí, sí. ¿Qué tal, Enrique? Te habla María Santoro. Yo creo que es verdad. Yo creo que en la Serie A, como tú dices, es donde más acentuado se ha visto ese perfil que cada equipo tiene para fichar. Y yo hoy dije que nada va a dañar mi día, porque hoy es 22 de mayo y se está celebrando el día que se consiguió el triplete del Inter, el equipo que yo sigo desde pequeña en Europa. Y hay algo interesante que pones el Inter, porque pones que el Inter es que las estrellas de hoy en día pasaron por ese equipo. Pero también hay un fenómeno con el Inter, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que también muchas estrellas terminan calando en el Inter luego y haciendo tal vez lo que no hicieron nunca en su equipo solo. No, tal cual. De hecho, es decir, por ejemplo, en el Inter sí que hay muchos ejemplos de jugadores que llegaron jóvenes al Inter, como Pirlo, como Bergkamp, como Roberto Carlos o como Coutinho, más modernos, que ocurrió eso, es decir, que los fichó el Inter cuando eran buenos talentos, pero en el Inter no funcionaron por lo que sea y luego triunfaron en otros clubes. Pero en cambio es al revés, lo que estabas comentando, y el mejor ejemplo es el triplete, que es el mayor éxito seguramente de la historia del Inter, que es lo contrario y precisamente casi al contrario de lo que hacen sus rivales en el Milan, que en el Milan los fichajes estrellas veteranas pues prácticamente nunca han triunfado, como Ronaldinho o el propio Ronaldo o Rivaldo, que todos ellos no triunfaron en el Milan, pero en cambio el Inter cuando lo hizo, pues sí que lo consiguió, y de hecho se está recordando mucho ahora evidentemente aquí en España, en Italia, ese triple del Inter irá de jugadores como Thiago Motta, como Samuel Eto'o, como Esteban Cambiaso, que venían un poco Wesley rebotados Snyder de también. otros equipos. Y Exacto. consiguieron juntarse un poco gracias al equipo y al papel de Mourinho también, como un equipo ganador, aunque fuera solo durante 2-3 años.
Sí. Exacto. Enrique, fíjate, releyendo el hilo, porque lo leí ayer 2 veces, de hecho se lo leí a un par de amigos, leyendo el hilo, bueno, hay momentos, tengo que admitirlo, pues que me dieron demasiada risa. Por ejemplo, lo de si es radioactivo es del Atalanta, me encantó. Y yo, siendo fanático de la Juve, me encantó la manera en que estereotipaste a la Juve. Si le odia el 75% de Italia, es de la Juve. Tengo que agregar algo más. Es que, y si tiene un bronceado marcado, poco natural, también es de la Juve, porque el bronceado que están actualmente la mayoría de los jugadores de la Juventus enseñando en el campo es absurdo. Ahora, me No, encantaría no, saber cuál es digamos, la respuesta de la gente. ¿Te han contribuido, así como acabo de hacer yo, pues enriquecer el hilo, o más bien has tenido personas que se molestan contigo? ¿Cómo te atreves a insultar a mi club? Porque si algo sabemos es que hay gente que pues con el club no te metas. No, al final la gente en esto normalmente ha respondido precisamente aceptando que algunos ejemplos de los que iba poniendo son reales, porque al fin y al cabo todos, es decir, aquí el problema de los tópicos normalmente es generalizar, pero siempre están basados en una verdad. Por ejemplo, en la propia Juventus, es decir, el hecho de que el 75% le odie evidentemente es una exageración, pero sí que el perfil de la Juventus, aunque sea el equipo más seguido de Italia, sí que es verdad que prácticamente todos los seguidores del resto de miles de equipos de Italia suelen odiar a la Juventus, y jugadores como Buffon o como Chiellini, que igual a nivel internacional tienen más cariño, dentro de la propia Italia suelen caer bastante mal a los seguidores de otros equipos. Entonces la gente por eso sí que comprendía bastante. Siempre hay excepciones que evidentemente se creen que esto es como un ataque personal al equipo, pero normalmente la gente se lo toma a lo que es, que al fin y al cabo esto es para estar entretenidos y ya está. Y el calcio precisamente yo creo que por el tipo de fútbol que es y por el tipo de pasión de cómo se vive de manera creo que especial en Italia, creo que por eso, además de hecho tengo muchos amigos en Italia que han comprendido y que realmente saben que este tipo de tópicos tienen parte de verdad, como casi todos. Creo que el mejor Enrique, ejemplo para esto es Buffon, ¿no? Sí. Buffon es uno de ellos, o Chiellini ahora mismo. Es imposible Chiellini, iba a decir yo. no querer a Buffon, por más que sea de la Juve y muchas personas no quieran mucho a la Juve, es imposible no querer a Buffon si eres italiano. Bueno, ya digo, normalmente ya va mucho esto por la rivalidad que evidentemente hay dentro de Italia, dentro de los equipos que hay. Evidentemente no se vive la rivalidad entre equipos seguramente fuera de Italia como lo viven los italianos, que lo viven día a día. Claro, y lo que... Mi familia es italiana y vive allá y todo, y lo vivo porque la mitad es juventina y la mitad es interista. Te podrás imaginar cómo es eso los domingos en el almuerzo familiar. Sabes que en Italia es como en España, que los fines de semana son muy familiares y para ver el calcio. Exacto. Y es guerra, literal. Enrique, te queríamos preguntar por tu categoría favorita de todas las que escribiste. Al menos a mí la que más me gustó fue la del Perugia, ¿no? El fetiche italiano, talento exótico, estuvo en el Perugia porque inmediatamente recordé a Hidetoshi Nakata, ¿no? Un japonés que vino del fútbol de su país para entrar uno de los fichajes más random que yo pueda recordar tal vez en la década de los 90 o incluso parte del siglo XXI, pero de todas las que escribiste, ¿cuál fue tal vez la más fácil de redactar porque crees que es la que encaja mejor con la descripción? La del Milan también es muy buena. Seguramente. Fíjate, yo creo que la que creo que mejor encaja a lo que es la realidad del equipo y que no es tan exagerado es la del Napoli, que es la que escribo de si es un extranjero al que la gente idolatra como una divinidad, juega en el Napoli, porque prácticamente todos los extranjeros que han jugado en el Napoli, digamos, desde Maradona para abajo hasta Hamsik, pues han sido idolatrados como una divinidad. Y entonces yo creo que ese es bastante real. Sí, es bastante real. Ahora, de verdad Enrique, ajá, te escuchamos, César. De verdad que tengo que admitirlo, el hilo es pues súper detallado, muy bueno a nivel de comedia, a nivel de fútbol, todo lo demás. ¿Has pensado rápidamente hacer este hilo para otros países, otros clubes? ¿O crees que tipo One Hit Wonder, que no, lo dejamos así y nos quedamos tranquilos? No, yo en esto es One Hit Wonder porque al fin y al cabo para hacer un hilo de este tipo, aunque parezca que pueda ser algo sencillo y que es simplemente escribir, se necesita un conocimiento creo que muy profundo tanto del país como de la liga de la que hablas. Y yo
el conocimiento que tengo, por ejemplo, de la Serie A, no lo tengo siquiera sobre la Liga o sobre la Premier League. En cambio, aquí hay que tener mucho en cuenta pues cómo se vive el fútbol en Italia, o cómo es la propia afición, cómo son los propios equipos por dentro, que es algo que no se ve simplemente viendo un partido de fútbol, sino que es algo que tienes que conocer más profundo. Entonces esto lo dejaré como un one hit wonder y ya está. Bueno, a lo mejor se anima algún otro periodista en hacer un hilo similar. Tengo que decirlo, así como el de la Juve, me encantó el cierre de este hilo, que fue, sí, cuanto peor juega, mejor juega su equipo, es de la Azzurra, porque de verdad que Italia tiene esa característica. Muchísimas gracias, de verdad, Enrique, por acompañarnos. Enrique Julián Gómez, tienes, por favor, redes sociales, pero también entiendo que eres jefe de Esfera Sport. Puedes invitar a la gente a seguirlos. Exacto, podéis seguirnos en Sphere Sports, tanto en Twitter como en Instagram especialmente, que solemos contar el deporte de una manera diferente, a través de gráficas chulas, de portadas, dando a los protagonistas y buscando un enfoque diferente del deporte. Así que lo podéis buscar en @Sphere Sports, tanto en Instagram como en Twitter. Y Gracias, Enrique Julián 23 para que lo sigan y vean este hilo, Correcto. señores. Nosotros vamos a retuitear a través de @Playtop Radio para que puedan pues deleitarse con los detalles del calcio italiano.